California, aunque por algunos años antes de venir a la escuela de predicación estuvo viviendo en Torreón, y él ha terminado su primer año de la escuela de predicación, y como decíamos en la mañana, por todo el resto del año él va a estar reuniéndose con nosotros, ayudándonos con los jóvenes de acuerdo al plan que habíamos hecho ya hace algunos meses. Así que a partir de hoy él está aquí con nosotros. De hecho ya ahorita se fue con los muchachos, le digo que se sobrevivió a ellos y dice que sí. Así que queremos darle la oportunidad ahora al hermano para que él nos traiga el mensaje de la palabra de Dios. Así que los jóvenes pueden pasar a la clase con el hermano Cristian. Hoy sería ya la última clase que el hermano Cristian les daría, ¿verdad? Así que ahí háganle una despedida, denle pamba o algo para que lo despidan. Muy duro. ¿Qué? No les digo porque sí lo hacen, ¿verdad? Y hermanos, los demás nos quedamos aquí para que nuestro hermano Horacio nos traiga el mensaje de la palabra de Dios. Adelante, hermano. Sobrevivir, hermanos, porque son buenos muchachos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en esta tarde, en la meditación de la santa palabra de nuestro Dios. Les voy a pedir que abramos las Sagradas Escrituras, allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quisiera que retomáramos la frase principal o primera de este versículo bíblico. Dice: por lo tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo. En las Sagradas Escrituras, hermanos, podemos encontrar muchas analogías. Una analogía es una comparación. Una analogía precisamente viene a comparar dos figuras, que en este caso serían figuras simbólicas. Pero en el aspecto espiritual, hermanos, en estas figuras simbólicas, en estas comparaciones, nosotros podemos extraer enseñanzas espirituales para nuestra vida. Podemos enlistar varias figuras. Podemos decir que la palabra de Dios es como una semilla. En Lucas capítulo 8, versículo 11, nos dice el médico: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una semilla, hermanos, porque contiene vida, la cual no podrá desarrollarse hasta que ésta sea implantada en la tierra. Y simbólicamente, hasta que la palabra de Dios sea implementada en nuestros corazones, para que pueda crecer un fruto, el fruto del Espíritu. Podemos encontrar más figuras simbólicas, hermanos. Podemos decir que la palabra de Dios es como un fuego y como un martillo. Ahí en Jeremías capítulo 23, versículo 29, dice la palabra de nuestro Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 29, capítulo 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios, hermanos, es como el fuego, porque puede quemar toda la impureza que puede hallarse en nuestro corazón, purificando nuestras mentes. La palabra de Dios, como dijimos, puede ser como un martillo, porque puede quebrantar hasta el corazón más endurecido. Podemos encontrar muchas figuras simbólicas. Probablemente la más famosa es la de la espada de dos filos. Ahí lo podemos encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, hermanos, porque pueden penetrar en el corazón y sopesar, poner en una balanza las intenciones del corazón.
puede descubrir lo que hay en nuestro interior. La palabra de Dios, hermanos, también es como una lámpara. Podemos recordar un texto bíblico muy famoso entre nosotros, Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es como leche, hermanos. Recordemos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No solamente eso, hermanos, lo podemos considerar también a la palabra de Dios como un pan, como miel, como agua. Pero en lo particular, en este texto bíblico de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, se nos está diciendo que como un espejo. La palabra de Dios, hermanos, puede ser como un espejo, porque refleja tal y como somos. Nos dice la verdad y se puede reflejar si estamos haciendo las cosas bien o mal. Un espejo, hermanos, en la antigüedad eran elaborados precisamente con bronce bruñido. Es decir, no eran como los espejos con los que tenemos hoy en día. El bronce bruñido quiere decir que era un bronce que era pulido. Y para poder verse en esos espejos tenías que detenerte por muchos minutos. A diferencia de hoy en día que nos vemos y rápidamente cumplimos su función y nos vamos. Hoy en día los espejos cumplen una función muy interesante porque podemos vernos exteriormente. Pero la Biblia, como la palabra de Dios, puede revelar y puede reflejar todo lo que hay en nuestro corazón. Y ese es el tema que vamos a tratar en esta tarde, hermanos. El espejo del alma. Cuando vemos el espejo del alma, hermanos, si miramos fijamente en este espejo, que es la palabra de Dios, ¿qué podemos ver? ¿Qué es lo primero que debemos de ver? En primer lugar, hermanos, podemos ver al hombre natural. Y al hablarte de hombre también aludo a la mujer. Vamos a leer ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 16. Escribe el apóstol Pablo: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esta carta iba dirigida a cristianos que precisamente tenían que ir creciendo día a día, tenían que ir creciendo espiritualmente, hermanos, con el entendido de que el apóstol Pablo ya sabía que el cuerpo físico se va desgastando, a diferencia del hombre interior que se va formando dentro de nosotros, que se tiene que ir renovando, transformando, creciendo. ¿Para qué? Para salvación. Y cuando vemos precisamente ese hombre natural, ¿qué descubrimos? ¿Qué es lo primero que debemos ver en el hombre natural? Descubrimos, hermanos, que somos vasos de barro. Vamos a leer ahí, hermanos, en ese mismo capítulo, pero en el versículo 7, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo este versículo, dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. Al hablar de vasos de barro, se refiere a nuestro cuerpo físico, y a ese tesoro se refiere a la palabra de Dios que ha sido depositada en nuestros corazones. Y es bien interesante, hermanos, porque bien nos dice allí el Salmo 103, versículo 14, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Sí, hermanos, somos polvos, estamos hechos de barro. Si nuestro cuerpo fuera incinerado, se encontraría abundantemente entre 216 elementos químicos de la tabla periódica.
si se incinerara nuestro cuerpo, quedaría puro polvo. Y se encontraran estos elementos químicos, elementos que podemos encontrar en la tierra. Cuando se dice literalmente, hermanos, debemos de entenderlo así: somos polvo. Dice el hermano David, somos un pedazo de lodo. Y lo primero que debemos de reconocer cuando nos topamos con el espejo del alma, de que somos vasos de barro, de que somos frágiles ante nuestro Dios, de que Él es santo y nosotros siempre estamos cometiendo errores, de que tenemos que acercarnos con esa humildad ante el Señor. Hermanos, no solamente descubrimos en el espejo del alma al hombre natural como un vaso de barro, también descubrimos otra cosa, que el hombre natural es miserable. Y es miserable, hermanos, en el sentido de que está en una pobreza extrema, espiritualmente hablando, que necesita un Salvador, que necesita que lo saquen de esa indigencia espiritual. El hombre necesita eso. Vamos a leer, hermanos, ahí en Mateo capítulo 3, un texto bíblico que todos conocemos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Maestro. Pero ¿qué significa ser pobre en espíritu? ¿Qué significa eso? No tiene nada que ver con una condición económica, hermanos. Una gran definición sobre esto lo podríamos encontrar ahí en Lucas capítulo 18, una historia que todos ustedes ya conocen, la historia del fariseo y del publicano. ¿Se acuerdan cómo el maestro estaba narrando esta historia? Y precisamente está diciendo y pone al fariseo que estas dos, el fariseo y el publicano, estaban orando, y el fariseo cuando oraba decía: gracias Dios porque no soy un adúltero, no soy un pecador, no soy un ratero, cumplo la ley, doy los diezmos, reposo, hago todo lo que dice la ley. Gracias Jehová porque no me hiciste como este publicano. Pero ¿cuál fue la actitud del publicano? Que ni siquiera por el corazón contrito que tenía, ni siquiera tenía el atrevimiento de voltear a ver al cielo. Poniendo su mirada abajo, citó unas palabras que el maestro dijo: Jehová, Señor, sé propicio a mí, pecador. Esa es la actitud que todos nosotros debemos de tener. Eso es lo que significa ser pobre en espíritu. Dice ahí en el Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es un corazón contrito, hermanos? Es un corazón arrepentido, acongojado, afligido, compungido. Porque, hermanos, un corazón contrito es un corazón que va a reconocer sus faltas. Un corazón contrito es un corazón que va a obedecer. Un corazón contrito es un corazón que se deja enseñar. El maestro en el libro de las Revelaciones le envía a 7 iglesias 7 mensajes. Y en lo particular a una iglesia, a la iglesia de Laodicea, le manda un mensaje a la iglesia de Laodicea que nos hace meditar bastante a cada uno de nosotros. Allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Laodicea: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso era lo que le estaba diciendo Jesucristo a esa iglesia. Porque la ciudad de Laodicea era una ciudad que se destacaba por ser pudiente, que había mucho dinero. Había grandes industrias textiles, hermanos, donde sus habitantes se vestían de negro, porque eso simbolizaba de que había dinero en esa ciudad. Esa ciudad se destacaba, hermanos, por ser un centro médico que se especializaba en los ojos.
Ahí se vendía lo que se llamaba colirio y un polvo para los ojos, para sanarlos. Sin embargo, Jesucristo les está diciendo eso. Cuando nosotros, hermanos, reconocemos nuestra indigencia espiritual y nos acercamos al Señor de esa misma manera, hermanos, dejamos de ser desventurados, hermanos. ¿Para qué? Para ser bienaventurados. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y lo aceptamos en nuestra vida, dejamos de ser miserables y pobres para ser ricos y reyes. Cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, hermanos, dejamos de ser ciegos para poder entender espiritualmente, para poder ver. Porque la carta en ese capítulo 3 de 2 de Corintios era el problema que tenían los judaizantes. Todavía querían regresarse al antiguo pacto, querían regresar a las antiguas prácticas cuando Jesucristo ya los había liberado de eso. Querían regresar a lo mismo. Y nos escribe el apóstol Pablo que cuando Moisés hablaba con Dios, cuando bajaba y salía de su presencia, el rostro le brillaba y tenía que ponerse un velo para que los hebreos no se enfocaran en esa gloria que iba a desaparecer. Y escribe el apóstol Pablo y les dice: los judaizantes todavía tienen ese velo puesto hoy en día en sus corazones, el cual por Cristo es quitado. Y nosotros como cristianos tenemos esa gran bendición de entender estas verdades espirituales. Hermanos, con Jesucristo nosotros dejamos de estar desnudos para estar vestidos con vestiduras blancas. Y no solamente son vestiduras, también estamos armados con la armadura de Dios. Efesios 6. Hermanos, cuando nosotros vemos el espejo del alma, la palabra de Dios, lo primero que debemos de hacer es mirar al hombre natural, su condición, la necesidad que tiene de un Salvador, de un Redentor. Pero ¿qué más podemos ver cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras? En segundo lugar, hermanos, podemos ver al Señor Jesucristo. Sí, hermanos. Fíjense muy bien lo que dice ahí ese texto base que estábamos leyendo. 2 Corintios 3:18. Fíjense muy bien, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria misma del Señor, la gloria misma de Jesucristo. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, refiriéndose a la encarnación de Jesucristo. Y escribe el apóstol Juan: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan vio esa gloria, y esa gloria la escribió aquí en la palabra de Dios. Y de esa gloria es de la que estamos aprendiendo. ¿Qué significa esa gloria? El poder, el carácter, las virtudes que solamente son propias de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de ver cuando nos adentramos a la palabra de Dios, hermanos. Lo que el Maestro quiere revelarnos a cada uno de nosotros. Esos valores, esas virtudes que nosotros debemos ambicionar, hermanos, en nuestra vida espiritual, para crecer, para salvación. Cuando vemos, hermanos, precisamente en este espejo del alma que es la palabra de Dios, ¿qué podemos ver del Maestro? ¿Qué carácter podemos ver? En primer lugar, podemos ver su amor por la humanidad. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque en esto consiste el amor, que así como Cristo dio la vida por nosotros, Él también espera que nosotros demos la vida por nuestros hermanos. ¿Será acaso que ahí se está refiriendo a que debo de estar esperando al hermano que tenga un accidente para poder salvarlo? Si nosotros queremos dar la vida por nuestros hermanos, puede reflejarse en pequeños detalles. ¿Tiene problemas con un hermano? Vaya y pida disculpas.
Si hay contención con algún familiar, pide perdón. Reconcíliense con él. Hay pequeños detalles, hermanos. Un cristiano no puede decir que está dispuesto a dar la vida por sus hermanos si en las pequeñas cosas no las puede hacer. En aquel tiempo era más drástico, era más peligroso ser cristiano, porque si te descubrían, podía ser espectáculo para el circo romano. Hoy en día nosotros tenemos libertad de culto, pero hay pequeñas cosas que en nuestra vida espiritual olvidamos. Hermanos, no solamente vemos el amor que Cristo tuvo por la humanidad, tiene por la humanidad, sino que también descubrimos, hermanos, su compasión por el afligido. Ahí en Mateo capítulo 9, versículo 35 y 36. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 36. Escribe Mateo: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una de las cosas que notamos en la palabra de Dios es la gran compasión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la psicología moderna le llama empatía. Es ponerse en los zapatos del otro. Nosotros precisamente lo podemos notar también cuando murió Lázaro y cuando vio a las hermanas de Lázaro llorando, hermanos. Dice el texto bíblico, el texto más corto, y Jesús lloró, siendo que Jesucristo sabía que tenía el poder para resucitar a Lázaro, pero él se movió a compasión por el sufrimiento de las hermanas de Lázaro. No solamente podemos ver el amor, la compasión, hermanos, sino también podemos ver su bondad, la bondad por el pecador. Allí en Juan capítulo 8, versículos 10 y 11, hermanos, allí en el capítulo 8 vemos particularmente la escena en la cual aquella mujer adúltera la tomaron aquellos fariseos, aquellos hombres, la llevaron ante Jesucristo para probarlo, para que esta mujer fuera apedreada. Pero ¿qué les dice el maestro? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. En uno fueron yéndose, hasta que nomás quedó el maestro y esa mujer. Fíjese muy bien las palabras que utilizó el maestro. Juan capítulo 8, versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En la palabra de Dios podemos encontrar bondad, hermanos. Podemos encontrar dulzura, podemos encontrar ternura y sobre todo podemos encontrar misericordia. ¿Cómo era el maestro con los demás? Y estoy enlistando esto, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque son cualidades, virtudes que nosotros tenemos que imitar. Así es como un cristiano debe de ser. Así es como un cristiano debe ser su actuar, hermanos. Porque no solamente descubrimos su bondad, podemos encontrar su humildad, hermanos, su pasión por las almas. Todavía estando en la cruz, Jesucristo estaba evangelizando. Podemos ver su celo por Dios. Allí en Juan capítulo 2, versículo 16, cuando llegó al templo y vio que estaban haciendo toda clase de comercios, el Señor sintió un ardor en su corazón, ese celo por las cosas de Dios, y les dice, y les dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado, les dice. Y los apóstoles se acordaron que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Son cualidades, son caracteres que en nuestra vida espiritual debemos imitar.
Pero ¿qué más podemos ver en el espejo del alma, hermanos? ¿Qué más podemos observar? En tercer lugar, hermanos, podemos ver la transformación de nuestras vidas. Para poder acercarse a Dios hay que tener una actitud humilde, sencilla, contrita, para poder entender estas realidades espirituales, estas verdades espirituales, para poder ver al Maestro, observar el boceto de lo que Él es e imitarlo y copiarlo, porque ese debe ser el objetivo del cristiano, ser semejante a Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él se manifieste en nuestras vidas, hasta que podamos decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Maestro y nosotros somos sus discípulos, somos aprendices y tenemos que imitar lo que Él quiere enseñarnos. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta, hermanos, cómo estamos trabajando? Si realmente hemos hecho el esfuerzo necesario para transformarnos, para transformar nuestra vida, para hacer esos cambios y agradar a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos darnos cuenta de ello? Una pequeña evaluación, un pequeño reto que les tengo a cada uno de ustedes. Respóndala en su corazón y diga usted mismo cómo anda ante nuestro Padre Celestial. Vamos a ubicarnos ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Texto bíblico que todos ustedes ya conocen, hermanos. Mas el fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas cualidades las podemos encontrar en Jesucristo. Esta es la consecuencia de llevar una vida espiritual apropiada, alimentada por la palabra de Dios, el fruto del Espíritu. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría, hermanos? Si en esos textos bíblicos usted pone su nombre. Fíjense muy bien, vamos a ubicarnos ahí en ese texto bíblico. Dice: mas el fruto del Espíritu, ahí ponga su nombre, o pregúntese: ¿soy amor? Ahí en gozo, pregúntese: ¿soy una persona gozosa en el Señor? Ahí en la siguiente dice: paz. ¿Tengo paz en mi alma, en mi mente? ¿Tengo paz con todos, así como la tenía el Maestro? ¿En mi vida hay benignidad? ¿Soy una persona buena? ¿Soy una persona bondadosa, dulce, tierna con los demás? ¿Hay fe en mi vida? No solamente en la confianza y en el creer, sino también apegado a la sana doctrina. ¿Hay mansedumbre en mi vida? ¿Soy manso? Y la siguiente: ¿soy una persona templada? ¿Tengo templanza en mi vida? ¿Dominio mis impulsos? ¿Cómo saldría usted de esa evaluación, hermanos? Eso es algo que nos hace reflexionar. Simplemente con el primero: mas el fruto del Espíritu es amor, porque esa palabra amor nos remite a otra. Primera carta a los Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Podemos ver si realmente en nuestra vida hay amor. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. En cuanto al amor, usted puede evaluarse también. Fíjese: ¿somos sufridos por el Señor? ¿Somos benignos? Ahí estamos en el versículo 4. ¿No tenemos envidia? ¿No somos jactanciosos? ¿No nos envanecemos? ¿No hacemos nada indebido? ¿No buscamos
la propia gloria, lo de nosotros. No nos irritamos, no guardamos rencor. Versículo 6, no nos gozamos en la injusticia, nos gozamos en la verdad. Todo lo sufrimos, todo lo creemos, todo lo esperamos, todo lo soportamos por el Señor. Nunca dejamos de ser para Dios. Esa sería la evaluación para cada uno de nosotros, hermanos, para ver si realmente le estamos dando el debido uso al espejo del alma, que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios podemos ver al hombre natural y vemos que es frágil, que es miserable, pero podemos ver a Jesucristo y podemos imitarlo. Dice el texto bíblico ahí en el 3:18, ahí al final, como por el Espíritu del Señor. Ahí alude también el trabajo, la operación indirecta del Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, en esta vida nosotros estamos solos. Tenemos a Dios, tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo que nos ayudan en este crecimiento espiritual. Fíjate muy bien, también dice el texto bíblico, dice transformados, ahí en el 3:18, transformados de gloria en la misma imagen de ¿quién? De Jesucristo. Esa palabra, gloria en gloria, se refiere a día. El crecimiento espiritual es un proceso continuo, pero no degenerativo. Tenemos que ir siempre hacia arriba y no hacia abajo. Tenemos que ir creciendo, hermanos. Y están precisamente esos textos bíblicos de Gálatas 5 y 1 de Corintios 13 para ver cómo estamos con el Señor. Este fue el tema que yo quería compartir con todos ustedes, hermanos, deseando en el Señor, hermanos, que tengamos presente siempre la palabra de Dios en nuestras vidas, porque bien lo dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Que Dios les bendiga, hermanos.